No, no, no. La primera huelga tuvo que ver porque las mujeres y los chicos también trabajaban. La huelga tuvo que ver para que las mujeres y los chicos tuviesen más tiempo en su casa y no 14 o 12 horas trabajando. Esa fue la primera huelga en la Argentina. No por un mejor salario, sino por un mejoramiento del sistema exclusivamente de los familiares de los que trabajaban. Esto que estamos contando es viejo y lo cuenta Alconada Mon en un programa de Carlos Pañi de este mes, o del mes pasado. No, no lo está diciendo un tipo de izquierda, no lo dice, sino que la realidad es esa. Entonces, si vamos con los cambios para ir a aquel momento, la pregunta es cómo termina eso. Tal vez termina con otra reforma posterior que tal vez no sea muy querida. Ahora vamos a hablar con Alejandro Bianchi de asesordeinversiones.com. Yo me metí en la página, estoy seguido en Asesor de Inversiones. Ellos nos invierten su dinero fundamentalmente en la bolsa neoyorquina en Estados Unidos a través de fondos, pero también son ALIC en la Argentina. Alejandro, buen día, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy Buen bien, día. muy bien, muy bien. ¿Cómo andás vos? Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Bueno, ¿Está medio caído? hoy tenemos la reunión de la tasa de la Fed, ¿sí? Vamos a ver si finalmente la Fed baja este cuarto de punto que está esperando el mercado. Ha habido muchos idas y vueltas con esto, ¿no? Mm. Recordemos que en la última reunión, Powell si bien bajaron al 4% la tasa de interés, en el comunicado que hace posterior a la reunión, tira una frasecita que puso incómodo al mercado, que fue la baja de diciembre no está garantizada. Y ahí el mercado se puso medio nervioso. Recordemos que en noviembre hubo bastante volatilidad, el mercado corrigió un poco y después, hacia fines de noviembre, empezó a recuperar y ahora está ahí atento con, digamos, los futuros, por lo menos pronosticando con un 90% de probabilidad de ocurrencia nuevamente que la tasa va a volver a bajar. El tema es que, si vos me preguntás eh, si le queda mucho más por bajar, me cuesta que con una inflación del 2,8 a la velocidad que les está corriendo en términos anuales, eh, tengan mucho más para bajar desde el 3,75. Si bajan al 3,75 hoy, ya la tasa real positiva va a estar en el orden del 1% ¿Un cuarto de y punto? ¿Un cuarto será? eh, Si la bajan un sí, cuarto. la Más idea de es eso que no. la baja de hoy sea de un cuarto de punto, pero ¿cuántas bajas más puede hacer? Mm. Cuando uno mira el promedio histórico, el, el tema está en que el promedio histórico de la tasa real en Estados Unidos está en el orden del 0,8, ¿sí? Capaz que un cuarto de punto más, la Fed se bancaría y ya estaríamos en 3,75, pero para seguir bajando tasa, la inflación se tiene que curvar a la baja. Y con lo que ha pasado este año con las tarifas, es algo que no se está viendo por ahora. Claro, claro. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Y estamos hablando en un país que eh, su economía está vapuleada por todavía la guerra de retenciones o de asignaciones a través de las tasas impositivas en las importaciones y exportaciones. Sí, las tasas volvieron a los niveles que tenían en el año 1920, ¿no? Mm, En este tema que nosotros miramos, los financistas, bastantes de los ciclos, ¿no? Y los ciclos largos, sí. ¿no? Eh, Parecería que estamos repitiendo
la historia 100 años más tarde, ¿no? Y hoy los niveles de tasa que promedian más o menos 15-16% en Estados Unidos, después de que en algunos casos lo llevó prácticamente al 30% y con los acuerdos empezaron a bajar y algunos bajaron al 10%. Hoy el promedio quedó en el 15-16% desde un 3,5% que partió cuando arrancó todo este proceso de suba de retención, ¿no? Eh, Sí, no se llama retenciones, no me sale el nombre de... y tarifa, Sí, tarifa, sí. bueno. Eh, sí, tarifa, retención a la importación. Eh, A ver, cuando uno mira el efecto que esto ha tenido en el ingreso, es bastante importante. Me parece que todavía lejos de las cosas que ha estado planteando Trump, ¿sí? Respecto de, bueno, eliminar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias en los Estados Unidos y reemplazarlo con lo que está logrando recolectar a través de las tarifas a los Ah, eh, productos importados. La aranceles, política, Alejandro, sí, aranceles. los Ahí aranceles, está, los aranceles a los productos importados. Eh, yo tuve para algunos clientes haciendo ahí algunas presentaciones y bueno, esos aranceles hoy por hoy llegan más o menos al 3,5, 3,7 del PBI. No están lejos de poder recaudar cerca del 15% del PBI, que es que recauda el impuesto a las ganancias de personas físicas en Estados Unidos, ¿no? Eh, Como que falta todavía, falta bastante para eso, ¿no? sí. Eh, pero bueno, Trump lo plantea como un norte capaz y bueno, el mercado en algún punto se vio inicialmente muy golpeado en el mes de abril, pero después creo que estamos en una ola de la inteligencia artificial tan importante, tan fuerte, capaz de cambiar a los mercados en los próximos 50 años, mira que te estoy Mm, diciendo, ¿no? Y igual o más importante que lo que fue en su momento la revolución y posterior burbuja de las empresas.com. Para que tenés una idea, ¿no? Es una presentación esta que hacía ayer en WADE, un análisis. Cuando sale la primera página web en el año 1991, el Nasdaq 100 valía 270 puntos, más o menos. sí. En el año 2000, 9 años más tarde, el Nasdaq 100 había subido 1.600% desde ese entonces. Yo, haciendo el paralelismo con esta curva de la inteligencia artificial que Perdón, estamos viendo perdón, actualmente, Ale, perdón. Vamos a explicarle a sí, nuestros oyentes, el Nasdaq es el índice en Estados Unidos, en New York, de las 100 empresas tecnológicas de aquel momento, ¿no? El 100. correcto, sí. Y por Es el eso, índice que nuclea a las principales compañías claro, tecnológicas de los Estados Unidos, las 100 más importantes de tecnología. y subió en Eh, 9 años, 8, 9, 10 años para ser redondo, subió 1.600% en dólares, mil seiscientos por en su ciento del propia moneda. 91 al 2000, Claro. ¿no? Esa fue la famosa burbuja de las .com, que Mm, en el 2000, como se pagaba cualquier locura por una empresa que tenía de golpe una página web, no generaba revenue, no generaba cash flow, perdía plata, quemaba dinero todo el tiempo, pero el mercado pagaba locamente, mm, ¿sí? Y bueno, obviamente en un momento, como cualquier burbuja, explota, sí. ¿sí? Y 2 años más tarde, en el 2002, el Nasdaq 100 había recortado 81% de su valor.
Ese es el fenómeno que se da en las bolsas muchas veces de las burbujas, cuando tenemos una gran inversión de capital en algo que puede aumentar la productividad mundial, como fue en su momento la inversión en capital en fibra óptica, en desarrollo de infraestructura, para que hoy tengamos la Internet que tenemos, y el, el boom que eso generó, ¿no? En términos Sí. de empresas y nuevas compañías que hoy, digamos, algunas de ellas son las grandes Magnificent Seven, ¿no? Bien, si yo hago un paralelismo con el momento actual, te diría el momento del lanzamiento de ChatGPT, ¿sí? La inteligencia artificial hoy capaz la número uno del mundo, por lo menos la primera, ¿sí? No sé si será la ganadora, pero por lo menos la Sí. primera que salió, ¿sí? Eh, en noviembre del año 2022, yo lo asimilo eso al lanzamiento de la primera página web en Internet, ¿sí? Con una gran diferencia. El nivel de velocidad de aceptación del público y de uso de esta plataforma es muchísimo más rápido que el de Internet. Sí, igual, Alejandro, déjame pensar de que esta es una variación del mismo proceso, que no es algo nuevo que cambia a lo tecnológico, sino es una variación o una eh, reafirmación del mismo proceso que nace en el 90. Porque, Sí, porque a no, no, ver, no, no, es un proceso que yo creo que tiene las características de ser distinto desde el punto de vista de que es un salto tecnológico respecto de lo que teníamos antes. La inteligencia artificial generativa plantea eh, un salto en la productividad, sí, sí, ¿sí? sí, que pero por que es ejemplo, distinto en el sentido de que vos podés, por ejemplo, ¿no? Una empresa totalmente analógica, ¿sí? Puede empezar a aplicar, tener una página web, vender mm, por internet y no así aplicar inteligencia artificial, sí, ¿sí? Hoy casi el 90% de las empresas del mundo tienen su página web, tienen su versión digital, tienen sus ventas online, ¿sí? Eh, pero, por ejemplo, las primeras experiencias que se están haciendo en Estados Unidos de aplicación en empresas de inteligencia artificial muestran un salto adicional, prácticamente discrecional, por el solo hecho de aplicar a una empresa inteligencia artificial de entre el 25 y 30% de la sí, productividad. sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces, entiendo que sí, es parte, digamos, de la aplicación de tecnología a las compañías, Yo lo que eso planteo, viene de toda la Alejandro, vida, Alejandro, yo lo pero implica planteo, sí una tecnología distinta, ¿no? lo planteo como la revolución industrial de allá de 1800, en la cual tuvo variantes, el motor explosión, el motor a gasolina, la electricidad, el teléfono, son expresiones de la misma revolución. Y esto me parece que lo que nació en el 90, que tendríamos que llamar el Internet, es esa vía de comunicación, es la que ahora le pone el broche a través de la inteligencia artificial, pero me parece que es el mismo proceso. Igualmente, vos lo planteás que en los tiempos de proceso del 90 al 2025 pasaron 35 años, el proceso de la inteligencia artificial va a ser vertiginoso, muchísimo más ligero que estos 35. Yo creo que va a ser muchísimo más rápido, Claro. pero también es algo que viene a quedarse y que probablemente, Dios quiera, ¿no? Dentro de 10 15 años me estés entrevistando acá y estemos hablando ya de la IGA, ¿sí? Sí, Que es una inteligencia artificial, digamos, con esteroides, por decirlo de claro. alguna manera, es la inteligencia artificial de alguna manera más parecida a la de Terminator, ¿no? Sí. Ojalá que no se nos vuelva en contra, eso sí, A no ¿sí? ser Pero que, es, a no ser que,
que tenga éxito la cantidad de juicios que le están haciendo al GPT, producto de, bueno, de como 200 millones de juicios tienen en Estados Unidos. 200, no, 200, sí, 200 millones de juicios. Por ejemplo, el New York Times, que dice que toda la cantidad de visitas que le sacaron era apropiación indebida de información del New York Times. Entonces, si llega a prosperar eso como prosperó en Europa y alentó un poquito a Google, o en el propio Estados Unidos, a Facebook, a Google, sobre eh, eh, exceso dominante de la producción, por ahí alentan un poquito, pero siempre por el costado va. Esto siempre por el costado se escapa. Tratar de frenar estas olas es como pararse con un Sí, escarbadiente sí. frente al mar. No, no lo vas a frenar ni con un juicio, ni con 1000, ni con 200 millones de juicios. Eh, Esta mañana estaba viendo, son Alejandro. cosas como, inclusive las criptomonedas. Fíjate que dijeron tanto de que no las usan los del- lavadores de dinero y todo. Cuando la tecnología es buena, la gente la termina aplicando. sí, Y bueno, la blockchain es una forma, digamos, digital de contabilidad global que es una evolución en lógica y normal de las monedas y de la tecnología existiendo un mundo digital, ¿no? mm, Entonces, eh, la inteligencia artificial, yo creo lo mismo. Eh, Igual hay un punto de lo que mencionaste que me parece súper interesante. Vos hiciste la comparación contra la revolución industrial, ¿no? Habías cuentas de que empezamos hablando de 1920, de 1900 y de que las tarifas volvieran a los niveles que tenía Estados Unidos de tarifa o aranceles en ese entonces. Y vos sabés que, claro, una de las grandes temores que plantea la inteligencia artificial es, che, ¿nos vamos a quedar todos sin laburo? ¿Eh? Y, y bueno, a ver, yo creo que la inteligencia artificial va a seguir desarrollándose y así como fue en su momento la revolución industrial, que la aparición de las máquinas dejó, digamos, a un montón de trabajadores que hacían determinados trabajos manuales de fuerza, digamos, sin el trabajo, ese trabajador se terminó reconvirtiendo en alguien que en definitiva manejaba esa cadena o esa línea de producción, manejaba las máquinas, reparaba las máquinas. Hubo una reconversión, ¿no? Eh, Creo que está empezando a pasar esto con la inteligencia artificial, por lo menos uno de los rubros sí, que sí, hace 10 años tenía un déficit de personas y que era de los más demandados, que era el de los programadores. Hoy se está empezando a ver en Estados Unidos cierto aumento del desempleo, sobre claro, todo claro, en los más jóvenes, claro. ¿no? Los más inexpertos, porque ¿cuál es la decisión que están tomando las empresas? ¿Qué hago? ¿Me quedo con el senior o me quedo con el junior? No, ¿Sí? claro. En otros momentos, ¿sí? Algunas empresas, digamos, para recortar costos, por ejemplo, despedían al senior y se quedaban con los juniors, que eran más Sí, más barato. económicos, Sí, por decirlo, y trabajaban en esa curva de aprendizaje. Hoy por hoy, como la inteligencia artificial todavía está lejos de esta IGA, ¿no? Que sea superior al ser humano y alucina, ¿sí? Necesitas al senior, al tipo que sabe y se da cuenta si la inteligencia artificial dio la respuesta correcta o alucinó, claro. ¿sí? Y ya la inteligencia artificial está reemplazando las capacidades del Sí, más sí, junior sí, sí, en sí, sí. las empresas. Entonces, por eso es que se empieza a ver comienza a haber cierto Ale, desempleo, por lo menos en el ámbito de los programadores Ale, más junior en los Ale, Estados Unidos. una empresa de Rosario eh, Ujú. que se dedica justamente a esto que estás contando, tomó su equipo de 5 juniors y el senior trabajando para un proyecto de una app que le habían contratado y a la vez otro equipo de 2 personas con inteligencia artificial.
los dos llegaron al mismo resultado. La diferencia es que la inteligencia artificial lo hizo en 12 días y la otra lo hizo en 67 días. O sea, llegaron al mismo, pero uno en 12 y el otro en 67. O sea, esa fue la... Bueno, ahí tenés el aumento, eso es aumento de la Claro, productividad. claro. ¿Eh? Lo que te comentaba antes, ¿no? Ese aumento de la productividad, bueno, en este caso mucho más del 30%, Sí, ¿no? sí, Si redujo los tiempos un tercio, sí, 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 sí. anda por ahí, ¿no? Entonces, eso va a venir y el crecimiento económico que nos espera es importante porque ¿por qué crece el PBI del mundo? ¿Sí? Crece o por aumento poblacional o por saltos tecnológicos que aumenten la productividad. Claro, ¿Sí? Esos son los dos grandes claro. orígenes del crecimiento, ¿no? Entonces, hoy por hoy, digamos, el crecimiento poblacional en el mundo no es, digamos, súper espectacular. De hecho, en las economías desarrolladas es un problema, Sí, ¿sí? Europa. Hay un crecimiento bastante bajo de las poblaciones. Sí se está dando un fenómeno de alargamiento de la vida, ¿sí? Que está generando también la aparición de nuevas compañías que se dedican, ¿sí? a medicinas para justamente mejorar la calidad de vida, solucionar problemas de determinadas enfermedades que vienen con los años. Alargar justamente a través de estas medicinas la vida de la población. Y por otro lado, también yo creo que una de las cosas que va a pasar con la inteligencia artificial es que vamos a tener más tiempo. ¿Sí? Hmm. En algunos países del mundo vos hablabas, te escuchaba hablar de las jornadas de 14 horas, ¿no? Laborales. 1920, Bueno, hay 1930. países del mundo que ya la jornada de 8 la llevaron a Sí, 6. sí, Europa, Y yo toda no sé Europa. si la inteligencia artificial no va a terminar haciendo que, porque se habla, ¿no? De que en algún punto la inteligencia artificial va a generar que la gente tenga que recibir cierto salario básico Mm. universal, ¿sí? Y que la gente trabaje menos, ¿sí? Que capaz Sí, que la sí, inteligencia artificial termine sí, generando una jornada de 4 horas o claro. menos, ¿no? Ale, Porque en ese tiempo se logra producir lo mismo o más que antes. sí, 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 absolutamente cierto. El problema es, eh, viste que se trabaja 6 horas en Europa, Francia, y el sueldo, los ingresos son iguales. ¿Por qué? Porque la empresa con menos horas de trabajo genera, por mayor productividad de la tecnología, la misma cantidad de ingresos y ganancias que la persona trabajando 8, que antes la persona trabajando 8. La pregunta es, cuando empezás a reducir, se empieza a reducir, si no se empiezan también a reducir la cantidad de puestos de trabajo. Hacia el futuro estoy hablando. Porque una cosa es cantidad de horas y otra es cantidad de puestos. Estamos viendo en la Argentina lo que está pasando. Sí, y- a ver, repitiendo la historia y si estamos repitiendo la historia del 1900, en algún momento nos va a llegar la crisis del 30. Sí, ¿No? sí, Cuando vos mirás las fotos de las crisis del 30, ¿cuál es la foto típica? Las colas, ¿no? De la gente haciendo colas para un empleo en Nueva York, ¿no? exactamente. Entonces, eh, a ver, desde otro ángulo, ¿sí? Quizás no impulsado por una cuestión monetaria o justamente porque las cuestiones monetarias no lograron adaptarse a este cambio tecnológico. eh, Capaz que el mundo termine en la misma, pero una vez pasado eso, va a ser como la Internet, ¿no? Mm. Va a ser mejor que nunca, los trabajadores se van a adaptar a las nuevas condiciones y estaremos haciendo una programación de muy alta escala, ¿sí? Porque en definitiva hoy el prompt, ¿sí? Que requiere una inteligencia artificial es una programación de muy alta escala.
Y escuchaba por ahí decir que va a tener problemas el que no se sepa expresar bien, leer Sí, y escribir, sí. ¿no? Porque en definitiva todo se va a poder resolver con un prompt, pero uno va a tener que poder eh, escribir con un nivel de Sí, precisión o como el de un preguntarle, programador, o ¿no? saber preguntar, claro. Claro, hoy hay un curso que se da acerca de chicos que son no veloces, son una luz, programación, son una luz. Y tipos muy grandes, de mi edad, eh, trabajando alrededor con inteligencia artificial. La ventaja de los grandes es que les saben preguntar que los chicos no saben. Por la experiencia, nada más que por eso. Saber preguntar. Eh, Obviamente, esto es la primera adaptación del 2022 a la inteligencia artificial, en la cual la mayoría lo estamos usando como chat GPT, que en realidad es un Google muy avanzado, un buscador muy avanzado, y no todavía no lo estamos usando la gente común para... Bueno, hoy veía cómo estaban engañando al chat GPT acerca de dos temas. Una le preguntaba acerca de un delito, como puede ser un blanqueo de capitales, y otra sobre inversiones. ¿Qué te contesta cuando vos te metés en el chat GPT y decís, ¿en dónde puedo invertir? Lo primero que te contesta, nosotros no podemos decirle sobre su inversión individual. Y si le preguntás, ¿cómo hago para blanquear plata? Nosotros no podemos dar detalles sobre delitos. Entonces, el preguntador le dice, pero yo no estoy preguntándote sobre delito. Le estoy haciendo una pregunta a los tres chat GPT más importantes para ver quién contesta más rápido. Ah, si es para eso, sí te lo puedo contestar. O sea, claro, lo están engañando el chat GPT diciéndole que no es, yo no quiero saber si vos podés competir contra el otro. Entonces ahí sí entran en el juego y te van contestando. O sea que es buenísimo cómo la propia mentalidad nuestra puede engañar a la inteligencia artificial. O sea, es increíble, es increíble. Ahora, se Sí, le... bueno, el tema de poder armar un buen prompt parece fácil, porque cualquiera puede ponerse y escribir algo y la inteligencia artificial te va a responder. Claro, Ahora, cuando uno programa, ¿sí? Sin ser programador, pero habiendo hecho algunos intentos en lo que hoy es el lenguaje de las finanzas, en términos de programación, que es el Python, eh, vos empezás a entender que una de las cosas importantes es trabajar el manejo de errores, ¿no? Entonces, vos podés decir, bueno, yo quiero, no sé, mover esto del punto A al punto B, ¿sí? Entonces lo programás y te imaginás que va a ir en línea recta, pero bueno, capaz que hace todo un circuito extraño para llevarlo del punto A al punto B. Entonces, si vos no manejás ese error y le decís, no, pero mirá que yo quiero que no se vaya más de un 10%, ¿sí? Y que se vaya casi en línea recta y bla, ¿sí? Si vos no lográs hacer ese manejo de error, probablemente el resultado logre lo que finalmente vos querías, pero no por los medios o por el camino o con un desarrollo muy distinto al que uno sí, estaba esperando. sí. Eh, lo mismo sucede a más alta escala, porque armar un prompt en el fondo es lograr eh, bajar código a la máquina, pero a una escala a nivel de lenguaje, digamos, normal del ser humano, ¿sí? En un nivel muy alto. Entonces, de nuevo, es importante que uno logre la precisión y parece trivial, pero Sí, sí, sí. es realmente importante cuando uno la Ale, empieza a usar para trabajar, ¿no? Para estamos, aplicarla a... estamos hablando con Alejandro Bianchi, de asesor de inversiones. Te llamé exclusivamente
Mira, esto fue lo mejor que hemos hecho en el día, ¿no? Hablar de la tecnología. Para hablar de este bono que emite hoy el gobierno, dice volvemos al mercado. ¿Es correcto decir volvemos al mercado cuando nunca se fue del mercado? Porque cuando renueva un título, lo renueva en el mercado, ha renovado. Sino para un bono nuevo, a una tasa cercana al 9%, y quiere recaudar 1.000 millones de pesos, de dólares. Para mí es muy importante, es un baby step, como uno puede decir, ¿no? Un pasito de bebé que está dando el gobierno para eh, testear al mercado y la respuesta del mercado, por lo menos en el mercado local. Recordemos que este bono va a ser como el AL29, ¿sí? Que hoy cotiza en el mercado. No va a ser una emisión en el exterior, porque eso tiene que pasar por el Congreso. Y lo importante es que se logre salir, que haya una sobresuscripción y que se pueda dar este pequeño paso en el retorno al mercado de manera satisfactoria. Es una señalización del mercado también. Es decir, miren que si necesitamos salir al mercado, el mercado nos apoya, hay interés. Si le pedimos 1.000 millones, nos van a tirar 3.000 por la cabeza, ¿sí? Básicamente. Eso es una forma, me parece, de también tranquilizar a los mercados respecto de lo que viene hacia adelante. Recordemos que Argentina tiene hacia adelante 22.196 millones de deuda en el 2026, 29.400 en el 2027, 38.136 en el 2029, ¿sí? 27.000 millones de deuda en el 2030. Es decir, son años difíciles. Me corrijo, no son años difíciles. Es imposible pagar la deuda si vos no tenés rollover. ¿Sí? Claro. Ah, Vos no podés pagar 25, 27, 30 millones, 1.000 millones de dólares todos los no lo años hace si vos ningún no tenés país. No lo rollover. hace ningún No hay país. país del mundo, no es solo Argentina. Si vos a Estados Unidos le obligás a pagar todos los años la deuda sin hacerle rollover, es imposible. A Francia lo mismo, a España lo mismo. ¿Sí? Y además, el que Entonces, presta, un país normal hace rollover de su deuda. Bueno, además el que Argentina está presta dando el quiere, primer paso hacia eso. además el que presta lo que quiere es que te renueve para seguir ganando tasa de interés. Es simple. El que, Sí, bueno, después el mercado de capitales tiene que cumplir su función, ¿no? Que es algo que nosotros hemos intentado destruir en los últimos 20 años haciéndole cuatro defaults, pero que Dios quiera, digamos, la voluntad de pago, no solo de este gobierno que la tiene, sino de los próximos que vengan, continúe, ¿no? A mí me preocupa ver a veces que la oposición, al momento de candidatearse o cuando se acercan las elecciones, sale con un discurso diciendo, bueno, esta deuda es impagable, esta deuda es mala vida, vamos a defaultear. Eh, Realmente eso no le hace bien a la Argentina y creo que atrasa muchísimo, ¿no? En los últimos 20 años nos ha mantenido en una situación, digamos, de parias económicos mundiales. Bueno, a Dios gracias que hoy estemos dando este primer paso para volver a salir al mercado y que esto sea la regla y no la excepción, ¿no? Que Argentina pueda en 2026 salir al mercado internacional y hacer rollover de por lo menos el capital todos los años que tiene de deuda, ¿no? pero muchas gracias, Alejandro. Si no hablamos, que tengas un feliz año.
Gracias a ustedes, Gustavo, un abrazo grande. Feliz año. Muy buena cámara tenés, ¿eh? Muy buena cámara, que la Mejoré Oswald. la compu, ¿viste? Viste Me que traje una de mi viaje de bodas y te va, de Australia. mira qué bien, te va siguiendo, la cámara te va siguiendo, muy buena, muy buena. Un abrazo grande. Un Alejandro abrazo grande. Chao, Bianchi chao. con nosotros de asesores de inversiones.com. La verdad que teníamos dos notas preparadas para salir hoy y me atrapó, espero que a ustedes también lo haya atrapado como nos atrapó a nosotros. Acá me dice a Barriento que a él también lo atrapó y me manda una foto de su atrape. ¿Qué le había dicho a Barriento hace un rato? Estaba achacado, ¿no? Decilo vos, decilo vos. Que estaba achacado. Achacado. Los Ah, achaques de Juan, sí. bueno, contestará. 12 del mediodía, se nos fue el programa, lamentablemente.